11 de mayo de 2025, cuarto domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y versículos del 43 al 52. La segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 17. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra cómo la palabra de salvación que Dios ha dirigido a Israel va ganando adeptos, gracias al testimonio de los apóstoles, que la llevan por las ciudades donde hay judíos que viven entre los griegos. Al mismo tiempo, el libro anota que la predicación de esa palabra suscita férrea oposición justamente en sus destinatarios primarios, que son los judíos. Comienzan, sí, por escuchar con simpatía la palabra, pero luego se resisten y se endurecen hasta el punto de perseguir a los evangelizadores y expulsarlos de la ciudad. El episodio en el que está enclavado nuestro pasaje es un episodio más largo, ocupa capítulo 13, versículos del 13 al 52, y se conforma con lo sucedido en 2 sábados consecutivos. En el primer sábado, Pablo hace un discurso a los reunidos en la sinagoga, haciendo un somero repaso de la historia de la palabra de la salvación del pueblo de Israel, y que ha sido omitido en nuestra lectura litúrgica. Ocupa el capítulo 13, versículos del 15 al 43. La acogida es tan entusiasta que los asistentes le solicitan a los apóstoles de Cristo que les vuelvan a hablar al sábado siguiente. Lo sucedido en el segundo sábado es lo que escuchamos hoy en los versículos del 43 al 52 del capítulo 13, donde constatamos que la forma en que se propagó la palabra fue el resultado de la activa animadversión de los judíos. El rechazo de los judíos a la palabra de salvación fue uno de los mayores dolores de cabeza de los predicadores cristianos. Para entenderlo, ellos recurrieron a las Escrituras.
y encontraron que la predicación de los profetas había corrido la misma suerte, pero el rechazo nunca frustró el plan de Dios, sino que le abrió rutas inesperadas. Tal como aquí sucede, el rechazo judío que provoca que la palabra sea dirigida a los no judíos, con lo que Pablo y Bernabé entienden que se está cumpliendo el anuncio de Isaías 49:6, en el sentido de que ellos se convierten en portadores de luz para todas las naciones. Ahora comprenden que el Señor Jesús se dirigió al pueblo judío, escogido por Dios como parte de una pedagogía para llevar a todos los paganos la buena noticia de Jesús. En varias parábolas ya el Señor había hablado de que el rechazo de la fe en Él por parte del pueblo elegido llevaría a que se predicara la buena nueva a los paganos, como nos recuerda Mateo 21 del 33 al 46. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 17. San Juan nos invita a contemplar uno de los cuadros más ricos y esplendorosos del Apocalipsis, la muchedumbre inmensa del pueblo elegido que une sus voces a las de todas las criaturas celestiales. La parte de la visión que escuchamos pertenece al sexto sello de los 7 que lacran un librito y que el Cordero degollado va rompiendo uno a uno ante el trono de Dios y su corte celestial. Forma parte, por tanto, de una unidad más amplia, una unidad que abarca capítulo 6, versículo 12 al capítulo 7, versículo 17. En el primer momento, capítulo 6, versículo 12 al capítulo 7, versículo 8, se describe la ira de Dios y la del Cordero. El otro momento, en cambio, capítulo 7, versículos del 9 al 17, describe la salvación de los fieles, que es lo que la Iglesia proclama hoy en esta lectura. En nuestro pasaje se insiste en lo universal de la muchedumbre, no hay discriminación. Luego el autor señala el carácter litúrgico de la asamblea. Están de pie, que es una expresión de disposición al servicio. Este servicio litúrgico honra a Dios y al Cordero. Esta asamblea trae todas las características del triunfo: el color blanco, signo de la trascendencia y la salvación; las palmas, que son un signo de la victoria. Son todos los que han vencido al mundo en la gran prueba escatológica. Es la iglesia de todos los tiempos. Por lo mismo, nosotros que hemos sido salvados por el bautismo en la sangre del Cordero. La felicidad escatológica habla con imágenes de Isaías 49:10, que evocan un paraíso para nómadas acostumbrados a la sequía y a la ausencia de agua. Son símbolos de la presencia divina, como nos recuerda el Salmo 23. El Señor Jesús es el pastor escatológico que ha constituido este grupo de ovejas fieles al Señor por su sangre. Este grupo es inseparable del Señor, lo siguen a todas partes. Este pastor, el Cordero, conduce a las ovejas a las aguas de vida. Hay una alusión o recuerdo de esa conversación de Jesús con la samaritana a propósito de esa agua que salta hasta la vida eterna.
Después de esa mirada hacia adelante, al final del recorrido de un cristiano, debemos volver a nuestro tiempo, a nuestro camino, que aunque sea difícil, sabiendo por adelantado lo que nos espera, lo podemos recorrer con paciencia y con firmeza. Leído este pasaje del Apocalipsis a la luz del Evangelio que le sigue, nos llama a formar parte de esa multitud. Nos impulsa a romper toda barrera, todo parámetro de segregación o discriminación que son tan comunes en las sociedades humanas. Toda sociedad que discrimina ofrece un signo claro de que no procede de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En el capítulo 10 del cuarto Evangelio se nos presenta la imagen del buen pastor. Es muy conveniente leer completo todo el pasaje, dado que el cuarto domingo pascual es identificado como el domingo del buen pastor. La primera sección, capítulo 10, versículos del 1 al 21, expone la significación de esta figura. Inmediatamente después se menciona el marco de la fiesta de la dedicación del templo, una fiesta que recuerda la recuperación de la libertad después del triunfo de los macabeos sobre el imperio griego. Pasamos ahora a una extensión de la comparación de Jesús con el buen pastor, que ocupa el capítulo 10, versículos del 22 al 42. Jesús se encontraba en la explanada del templo, donde enseñaba y discutía temas religiosos. Sus adversarios lo presionan para que se identifique con el Mesías y así poderlo acusar. Es el último encuentro de Jesús con sus adversarios. Las respuestas de Jesús hacen eco a la alegría del buen pastor que ha acabado de pronunciar. Jesús se identifica como el buen pastor preanunciado por Ezequiel 34 y por Jeremías 23 del 1 al 8. Dios se ha vuelto a ocupar de sus ovejas, no las ha abandonado en el exilio. El Señor ha vuelto a ocuparse de sus ovejas ahora, suscitando un pastor según su corazón. Los interlocutores de Jesús no lo aceptan porque no pertenecen a las ovejas de Jesús. Alude Jesús a la alegoría del buen pastor que ha pronunciado antes. Solo lo aceptan las ovejas que son suyas y lo conocen. Sus adversarios no son de sus ovejas, no se las ha dado su Padre Celestial. Hay tres criterios que se exponen en este pasaje que escuchamos en el Evangelio. El primero expresa la dinámica del discipulado, como las ovejas: escuchar, conocer, seguir. No son etapas sucesivas, sino más bien ingredientes que configuran la experiencia de un auténtico discípulo. Cierto, no se sigue a Jesús sin conocerlo, y sin escucharlo no se le puede conocer, pero en realidad solo quien sigue a Jesús lo escucha y en esa medida termina por conocerlo. El segundo criterio es lo que Jesús hace por sus ovejas. Les garantiza la vida imperecedera. Y el tercer criterio habla de la relación de Jesús con su Padre. Él es quien le obsequia las ovejas y le da la autoridad sobre ellas. Por esto, pues esto es lo que refiere la imagen de la mano. Jesús tiene la misma autoridad de Dios. Por eso dice: el Padre y yo somos uno. Tal vez estas palabras están dirigidas a los judíos, que por aceptar a Jesús el Mesías han sido expulsados de la sinagoga. Jesús les recuerda que pertenecen a sus ovejas y que nadie puede arrancarlas de su mano. Esa mano
como las manos del Padre, es una mano amorosa y que tiene la fuerza suficiente para que nadie le arranque al rebaño. Las ovejas tienen la libertad como la adquirida por el ciego de nacimiento, de la que habla Juan 9, el capítulo anterior, que antes era mendigo y ahora se ha convertido en un hombre libre de todo lazo con el pecado. Jesús es el buen pastor. En la Arquidiócesis de Yucatán, este día es también el inicio de la Semana del Seminario, para que pidamos por las vocaciones al ministerio ordenado. Hasta aquí los comentarios de este domingo cuarto de Pascua. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, de las 3 lecturas, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.